Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una calorosa y bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana para que todos sigamos alabando y exaltando el nombre de nuestro Creador. Bienvenidos y bienvenida toda a esta su casa de oración. No olvidemos que hoy es un día tan maravilloso porque hoy día estamos orando, estamos cantando, pidiéndole a Dios, clamándole que pueda responder cada una de nuestras peticiones. Gracias, mis queridos y distinguidos hermanos. Y también pues vamos a tener hoy día el día de oraciones, de pedidos y todo esto, ¿no? Vamos entonces pues a cantar una hermosa alabanza para pasar al tema central de esta mañana, ¿ya? Muy bien, vamos a entonar el himno 70. El himno 70. A medida que lo encontramos, nos colocamos de pie. Santo, Santo, Dios omnipotente, hazlo de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, rey de eternidad. Santo, Santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones hacen y se gozan, tú creas eres, Dios deseado. Santo, Santo, ángeles velados, aunque no humano tu paz no pueda ver. Solo tú eres santo, con uno hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Muy bien, vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Hemos dicho que hoy es un día de oración, un día de petición y aprovechemos este día. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias, Padre de la gloria. Te pedimos que a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, están colocados de rodillas. Padre, tú conoces su corazón, tú conoces su vida, conoces sus pensamientos, sabes de qué tienen y tenemos necesidades. Suple cada una de nuestras necesidades. Revístenos con el colirio de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios real que estás con nosotros. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos resplandecer tu mensaje, tu verdad en nuestras vidas. Que al levantar nuestras rodillas mortales podamos sentir tu presencia. Quita todo lo humano de cada uno de los que estamos aquí y que podamos recetar el mensaje, que es un mensaje de vida para vida eterna. Prepáranos para esta vida y la eternidad, y que cuando tú vengas, Padre, en las nubes de los cielos, podamos decir, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Entonces tú responderás, vení bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones,
y una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y oyentes. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces preparamos nuestra mente y nuestros corazones para pues escuchar la santa y noble palabra de Dios que en esta mañana se estará siendo dirigida. Invitamos a nuestro hermano Josué Elías Delgado Ramos, el cual tiene el placer de presentar este tema. Bienvenidos todos. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a tener la continuación de lo que es el estudio del libro de Daniel y vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana antepasada estábamos viendo cómo en la Biblia se había profetizado esta lucha que iba a haber, que hubo entre Egipto y Roma. En este caso, cuando Cleopatra se enfrentó ante Octavio, que después se convirtió en el emperador Augusto. Y allí fue cuando se consolidó el imperio romano como tal. Y vimos por medio de que se lo representa en la Biblia. Vimos que estaba representado por las piernas de hierro de la estatua y también por la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos. Por eso era representado. Vamos a ver qué otros detalles más nos da la Biblia justamente sobre cómo iba a ser justamente Roma y por quién sería gobernada. Porque vamos a ver el día de hoy, porque la Biblia nos habla de algunos de los gobernantes que tuvo Roma. Obviamente no nos habla de todos, pero de algunos de los gobernantes que tuvo, los que más se destacaron, a ellos sí los menciona. Nos habíamos quedado que en la parte en la que la Biblia mencionaba al emperador Augusto César, que fue el que hizo el censo en los tiempos de Yahshua. O sea, fue por eso que Yahshua nació en Belén, porque María y José tuvieron que trasladarse hacia esa ciudad. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia ahora sobre quién iba a ser el sucesor de Augusto. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Daniel capítulo 11, verso 21. Le sucederá un miserable, sin prerrogativas reales. Llegará a ser sorpresa y se apoderará del reino a base de intrigas. Ya vemos aquí cómo le llaman esta versión, le dice un miserable. En otras versiones se le dice un vil. O acá, por ejemplo, en la versión que yo tengo, dice un hombre despreciable. Vemos que a pesar de las versiones siempre lo que se mantiene es que este hombre iba a ser una persona totalmente desagradable. No solamente para el resto de personas, sino que también para su propio pueblo, que en este caso eran los romanos. Y vamos a ver por qué. Ya ahora nos ubicamos en una época un poco más avanzada, ya cuando el emperador Augusto ya es un anciano. Ya él está muy anciano y entonces viene el momento en el que él necesita ya designar a un sucesor. ¿Por qué? Ahora, o sea, porque después de su muerte obviamente tenía que alguien más subir al poder. Y entonces se encontraba justamente en eso de decidir cuál iba a ser el que iba a gobernar después de él, quién sería el próximo emperador. Y sucede que Augusto estaba casado con Lidia. Lidia era su esposa. Y esta mujer ya había tenido otro hijo en un primer matrimonio que ella había tenido. Y este hijo se llamaba Tiberio. Pero Tiberio era conocido justamente por ser demasiado déspota, arrogante y en algunos casos y considerado aún por los romanos como un degenerado, en otras palabras. O sea, no tenía reparos en hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus deseos. Ya,
y entonces por ende entre el pueblo de Roma no era muy popular. Y la historia nos cuenta que cuando Livia le dice a Augusto que designara a Tiberio como el sucesor, él se negó rotundamente y diciendo con las siguientes palabras, le dijo así: tu hijo es demasiado vil para llevar la púrpura de Roma. O sea, aún para los estándares romanos, Tiberio ya había sobrepasado los límites de decencia. Y entonces, por ende, Augusto se negó a darle el trono. Pero como ya vimos en Daniel capítulo 11, 21, la profecía decía que sería un hombre despreciable el que tomaría el poder. Augusto designó a Agripa, que era considerado un ciudadano virtuoso. O sea, en otras palabras, era un buen ciudadano, cumplía las leyes, respetaba a sus conciudadanos y todo. O sea, era un ciudadano intachable. Podríamos decir, era el candidato perfecto para ser emperador. Pero a pesar de tener todo lo necesario para ser emperador, inesperadamente Agripa falleció. O sea, murió. Y entonces, nuevamente la esposa de Augusto, Livia, acude nuevamente y en esta vez ya aprovechándose de la avanzada edad que tenía Augusto, se aprovecha de eso y comienza a ganárselo por medio de halagos y bueno, hablándole bonito, como podríamos decir. O sea, ya la actitud que usó ahora era una actitud muy persuasiva. Y fue tanto así que se convenció. O sea, logró convencer a Augusto de que nombrara a Tiberio como su sucesor. Y como tenía que suceder naturalmente, Augusto falleció en el año 14 después de Cristo. O sea, 14 años después del nacimiento de Cristo, a la edad de 75 años. Ahí fallece Augusto. Y quien toma el trono es Tiberio. La historia recuerda a Tiberio como un hombre hipócrita y cínico. Porque sabemos muy bien, se conoce muy bien que Tiberio deseaba con ansias del trono. Pero al momento que Augusto muere, él hipócritamente rechaza el trono. ¿Solo con el objetivo de qué? Con el objetivo de que el Senado romano le insistiera para que tomara el poder. O sea, solamente para dar una apariencia de humildad, entre comillas. O sea, él decía que que no deseaba el trono, solo con el único fin de hacerse de rogar. O sea, ya después de que le rogaron para que aceptara el trono, ahí él lo acepta. Obviamente solo era una estrategia política, porque él sí deseaba el trono. Pero vemos que en un inicio el gobierno de Tiberio dice que fue un gobierno, viéndolo desde el punto de vista administrativo, fue un gobierno muy eficiente. O sea, en un inicio. Porque de allí para adelante las cosas comenzaron a cambiar. Su gobierno se caracteriza principalmente porque Tiberio fue un emperador paranoico. O sea, veía traiciones y conspiraciones donde no había. O sea, y hubo muchas personas que fueron ejecutadas solamente por un capricho de él. O sea, inclusive los romanos no lo querían como emperador. Pero como ya no no era como nosotros que digamos así que se elige a alguien por elección popular. En este caso el sistema imperial era diferente. O sea, era por sucesión. En este caso Augusto designó a Tiberio y por ende él iba a ocupar ese cargo hasta que muriera. Y por ende el pueblo romano se encontraba muy afligido por eso. Y lo que escandalizó más a los romanos fue cuando Tiberio se retiró a una villa que él tenía en la isla de Capri, en la bahía de Nápoles. O sea, este lugar de la élite de aquel momento. O sea, era el destino vacacional predilecto para las personas ricas en esa época. Allí en esas zonas encontramos que había varias villas y lo que se conocía en ese momento como villas no es el mismo concepto que tenemos nosotros. Porque nosotros escuchamos en la actualidad villa y pensamos en una casa pequeña.
Pero no, en el Imperio Romano cuando se hablaba de las villas solo las podían tener los ricos. Eran, digamos, palacios prácticamente, pero no eran palacios tan grandes como los de ahora, sino que eran de 1 o máximo 2 pisos. Pero dentro de estos lugares encontrábamos mucho lujo. Tenían sus propias ¿cómo se le dice? Bueno, el lugar donde se iban a bañar allí en ese entonces. Sí, sus propias piscinas, y todo eso, sus propias termas, sus aguas termales y todo eso. Algo que era completamente un lujo tener algo de eso propio en una casa. Y él se retiró justamente a ese lugar en una lujosa villa en la isla de Capri en el 26 después de Cristo. Pero no se retiró por buscar tranquilidad, sino que se cuenta que en esta villa se cometían los actos más vergonzosos. O sea, Tiberio practicó allí todo tipo de placeres y vicios. O sea, dio rienda suelta a sus pasiones allí. Y se dedicó justamente a las borracheras, a las orgías y todo eso allá en esa villa. Mientras que el poder en Roma quedó en manos de ciertas personas, o sea, en manos de sus hombres de confianza. O sea, al final, en resumidas cuentas, el reinado de Tiberio como emperador fue un completo desastre. O sea, descuidó la función que se le había otorgado, porque el hecho de que sea emperador no era de nada más disfrutar una vida de lujos y de vivir en un palacio. O sea, tenía que cumplir con funciones administrativas. Pero él lo que hizo nada más fue que desear el trono para disfrutar solamente de los lujos que le otorgaba esa posición. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Daniel en el capítulo 11, en el verso 22. Ya, quien lo encuentra, por favor, me ayuda con la lectura. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Ahora aquí notemos algo importante que nos está diciendo el profeta. Aquí cuando nos dice que será barrido, o sea, todas las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas, aquí nos hace referencia justamente a Tiberio. Nos hace referencia justamente ahora vamos a ver cómo fue que terminó Tiberio. Porque después de que había pasado gran parte de su vida disfrutando de placeres en este lugar, el 16 de marzo del año 37, Tiberio ya se encontraba muy enfermo y cayó en un letargo, podríamos decirle como en una especie de sueño, que le hizo parecer como que si ya había muerto. Entonces el pueblo de Roma, al enterarse de esa noticia, en lugar de entristecerse, las crónicas cuentan que el pueblo celebró por todo lo alto que Tiberio se hubiera muerto. Bueno, eso era lo que creían hasta ese momento. Pero justamente cuando su sobrino nieto, Calígula, se preparaba ya para tomar el poder en Roma, él tenía ya casi todo listo. De un momento para el otro, Tiberio despierta. Pero sabemos nosotros que si hablamos en este caso de la política y la sucesión imperial, siempre hay esas intrigas. Y obviamente Calígula ya no estaba dispuesto a retroceder. Él ya estaba decidido a tomar el poder. Y entonces, ¿qué hizo él? Obviamente esa noticia de que Tiberio había despertado, esa noticia llegó a Roma. Y esa noticia entristeció nuevamente al pueblo, porque no deseaban tener a Tiberio como su emperador. Él se reúne con sus aliados y entonces llegan a un acuerdo. Deciden asesinar a Tiberio. Entonces Calígula ordena justamente al comandante de la Guardia Pretoriana. ¿Qué era la Guardia Pretoriana? La Guardia Pretoriana era una división especial del ejército que se dedicaba
exclusivamente a proteger al emperador y a su familia. Esa era la función que tenía. Entonces Calígula le ordena justamente al comandante de esta guardia, que se llamaba Nevio Sutorio Macrón. ¿Cuál fue? Así se llamaban, esos nombres eran así, medio raros. Le dio la orden justamente de que, para no generar sospechas entre el pueblo, le ordenó que le ahogara con almohadas, o sea, lo hizo sofocar con las almohadas que se encontraban allí en la cama donde estaba Tiberio. Y de esa manera fue que terminó su vida Tiberio, o sea, así murió. Y de aquí en adelante comienza el reinado ahora del emperador Calígula, que en lugar de ser mejor que Tiberio fue peor todavía. Bueno, pero ya aquí vamos a hacer una pausa en lo que se refiere en cuestión a la historia de los emperadores romanos. Vamos a ver el segundo punto que nos muestra el verso de Daniel 11:22. Si nos fijamos, en la parte final, cuando nos habla de que todo eso sería destruido, nos habla también del príncipe del pacto. Ahora vamos a ver quién es el príncipe del pacto. Si nosotros recordamos en la Biblia, cuando en la Biblia se nos habla del pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿cuál era ese príncipe del pacto? Ese príncipe justamente es Yahshua, o Cristo como se le conoce también. Fue justamente durante el reinado de Tiberio que Yahshua murió. O sea, fue en ese periodo fue que Cristo fue crucificado. Más precisamente eso sucedió en el año 31. Y justamente con la muerte de Cristo se cumplió una profecía muy importante. O sea, prácticamente podríamos atrevernos a decir que fue la profecía más importante de todas, porque justamente toda la Biblia gira en torno a este momento. Voy a leer algo que nos comenta aquí Urias Smith en el libro Daniel y Apocalipsis. Nos dice así: según la escritura, la muerte de Cristo acaeció durante el reinado de Tiberio. Lucas nos explica que en el año 15 del reinado de Tiberio César, Juan Bautista inició su ministerio. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 3, versos del 1 al 3. Según Prideaux o el doctor Hales, que fueron algunos teólogos de la época de este hermano que escribió el libro, y otros, el reinado de Tiberio debe contarse desde su elevación al trono para reinar conjuntamente con Augusto, su padrastro, en agosto del año 12 después de Cristo. Su 15º año se extendería, por lo tanto, desde el 26 de agosto al 27. Desde agosto del año 26 al agosto del año 27 después de Cristo. Aclaro esa parte. Cristo tenía 6 meses menos que Juan, y se cree que inició su ministerio 6 meses más tarde, puesto que ambos, de acuerdo con la ley del sacerdocio, empezaron su obra cuando tenían 30 años. Si Juan comenzó su ministerio en la primavera, durante la última parte del año 15 de Tiberio, esto haría comenzar el ministerio de Cristo en el otoño del año 27. Y este es precisamente el momento en que los autores más autorizados colocan el bautismo de Cristo. Y aquí termina, también nos cuenta que aquí es donde terminan los 483 años que debían extenderse hasta el Mesías príncipe. Esto lo encontramos justamente en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que el día de hoy no vamos a profundizar en eso, pero más adelante sí lo vamos a hacer. Cuando lleguemos ya a la época del gran chasco, allí vamos a hablar sobre aquello. El día de hoy no vamos a profundizar en eso. Bueno, y aquí nos sigue comentando que es en este momento cuando Cristo es crucificado. O sea, ya para que nos ubiquemos dentro del ámbito profético, en qué momento de la historia vamos estudiando.
Y ahora vamos a ver otro hecho más importante. Ahora, porque aquí los versos que siguen del capítulo 11 fueron los que dimos lectura la semana antepasada, cuando hablamos del enfrentamiento entre Egipto y Roma. O sea, allí Daniel retrocede nuevamente y allí es donde habla de esto que hubo entre Cleopatra y Augusto y todo eso. Bueno, eso ya lo estudiamos. Ahora vamos a ubicarnos nuevamente un poco más adelante. Les invito ahora a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 28. Daniel capítulo 11, verso 28. Capítulo 11, verso 28. Y a quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. El rey del norte regresará a su país con muchas riquezas y urdiendo planes contra la alianza santa se llevará a cabo al volver de su país. Aquí que nos dice, acá en la versión que tengo me dice así: se levanta, pondrá su corazón contra el pacto santo. Aquí en este verso nos hace referencia a dos hechos. Nos dice que el rey del norte, o sea, Roma, vuelve a su tierra con una gran riqueza. Se refiere a dos hechos importantes. La primera vez es cuando Augusto venció a Marco Antonio y Cleopatra y regresó a Roma con la victoria, que fue cuando el imperio como tal se estableció. Y en la segunda ocasión, cuando nos dice pone su corazón contra el pacto santo, aquí ya debemos trasladarnos ya aproximadamente al año 70. ¿Qué sucedió en el año 70 en Jerusalén? Recordemos, ¿quién asedió Jerusalén? Fueron los soldados romanos. Y ahora, esto no es algo que se profetizó recién aquí, sino que vamos a ver que en Deuteronomio también encontramos una referencia a esto. Les invito a que busquemos en Deuteronomio capítulo 28, versos del 49 al 52. Deuteronomio capítulo 28, versos del 49 al 52. Vamos a ver cómo ya desde esta época se profetizó qué es lo que sucedería en Jerusalén. Ya, quien lo tenga, por favor, ayúdenme con la lectura. Capítulo 28, versos del 49 al 52. Dice así: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta que destruya.
Ya. Bueno, yo voy a dar lectura acá del último verso, que es el 52. Dice así: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Yahweh tu Elohim te ha dado. A ver, notemos aquí desde el verso 49. ¿Qué nos dice? Vendrá enviará enemigos que vendrán de ti, ¿desde dónde? Desde tierras lejanas. Y aquí notemos algo importante que nos dice, que vuelan como águilas. Ahora, si nosotros recordamos, ¿cuál era el símbolo de Roma en sí? ¿Qué era lo que los estandartes romanos traían en la parte superior? Los estandartes romanos se caracterizaban justamente por tener una águila en la parte superior. Así era como estaban los estandartes romanos, y allí estaban, bueno, algunos símbolos de dioses paganos y otras cosas más. Pero en fin, o sea, ya desde aquí se nos iba diciendo. Y aquí algo más que dice. En el verso 48 nos dice algo también, dice: pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello. Como vimos en Daniel, si no me equivoco, es en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 2, cuando habla de la imagen. ¿Por qué es representada Roma? ¿Por medio de qué metal? Por medio también del hierro. O sea, por ende aquí ya se nos está hablando de que Roma tomaría los territorios de Jerusalén. Y se nos dice específicamente, no tendrá consideración, no tendrá piedad ni siquiera ni por el anciano, ni por el niño, ni por nadie. ¿Y qué más nos dice? Tomará también el fruto de la tierra, o sea, iba a dejar completamente devastada a Jerusalén. Y aquí justamente, dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, encontramos algo importante. Justamente cuando los romanos llegan a Jerusalén, se cumplió justamente el tiempo de gracia para el pueblo judío. Y el día de hoy vamos a ver un poco más a profundidad cómo fue que sucedió esto. Y vamos a ver cuál fue la situación en la que se encontraba el pueblo ya para este momento. Si alguien aquí tiene el conflicto de los siglos, les invito a que me sigan en la lectura, si es que lo tienen aquí, el conflicto de los siglos. Pero vamos a ver, voy a dar lectura justamente de algunos párrafos del capítulo 1. Del capítulo 1 del conflicto de los siglos. Cuando Jerusalén fue sitiada. Sí. El capítulo 1 se titula El destino del mundo predicho. Vamos a ver cómo fue que se cumplió esa profecía aquí en Jerusalén. Vamos a ver cómo esto se cumplió al pie de la letra. Voy a dar lectura de este párrafo que dice así: por siglos los judíos se habían esforzado en vano en mostrar cómo y en dónde se había cumplido la promesa de Dios dada por Ageo. Y sin embargo, el orgullo y la incredulidad cegaron sus mentes al verdadero significado de las palabras del profeta. Recordemos qué era lo que se había profetizado desde hace mucho tiempo. ¿Quién iba a venir? Iba a venir el Mesías. Pero con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel había perdido había perdido la visión sobre cómo debía ser el Mesías. O sea, lo que Dios les había profetizado, ellos lo habían malinterpretado, lo habían cogido a su manera. Y entonces ellos esperaban ya no a un Mesías que viniera a redimir el mundo de sus pecados, sino que ahora, ¿cómo esperaban a ese Mesías? Esperaban a un Mesías que viniera a liberarlos del yugo de Roma. O sea, esperaban a alguien que viniera y derrocara a los romanos y estableciera un reino. O sea, un reino terrenal. No celestial. O sea, ellos ansiaban tener ese mismo poder y un poder aún mayor al que había tenido Israel en los tiempos del rey Salomón, que fue la época de mayor prosperidad.
Y por ende vemos aquí, y lo que acabamos de leer ahorita, cómo estaba la mente de aquellas personas en ese momento. Su mente estaba cegada por el orgullo. O sea, habían llegado a un punto tal que, porque Dios les había entregado la verdad, ellos se creían autosuficientes. O sea, y consideraban a los gentiles, a los paganos, a las personas que no tenían el conocimiento, los veían con desprecio. O sea, en apariencia ellos guardaban de una manera muy estricta la ley de Dios, en especial el sábado. Pero habían descuidado lo más importante. El segundo templo no fue honrado con la nube de la gloria de Yahweh, sino con la presencia viviente de uno en quien habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, quien era Dios mismo manifestado en carne. De hecho, el deseado de todas las naciones había llegado a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y curó en los atrios sagrados. Por la presencia de Cristo y por esta solemne, la gloria del segundo templo superó a la del primero. Pero Israel se había apartado de ella el don del cielo que se le había ofrecido. Con el humilde maestro que aquel día había salido por la puerta dorada, se alejó para siempre la gloria del templo. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel, porque estaba tan cegado, no reconocieron al verdadero Mesías. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Yahshua estuvo ahí con ellos, predicó y sanó a los enfermos allí, en los atrios del templo, ellos no supieron reconocerlo como el Mesías. Sino que obstinadamente, ¿qué fue lo que hicieron? Lo rechazaron. Y esto pasó debido a que, si nosotros vemos en la Biblia lo que se cuenta, el pueblo se dejaba influenciar mucho por sus líderes. En otras palabras, ya comenzaron a seguirlos a ellos y ya no seguían a Dios. Porque estos líderes también estaban aún más cegados. Y como veremos más adelante, aquí nos dice claramente que quien estaba ahora al mando de la nación y de los líderes ya no era Dios, sino que por el contrario, quien estaba ahora al mando era Satanás. Porque es lógico, si habían despreciado al Hijo de Dios, porque aquí la Biblia claramente nos cuenta, y el espíritu de profecía, que cuando Cristo vino a la tierra fue Dios mismo el que se manifestó por medio de su Hijo. O sea, al despreciar a Yahshua, al despreciar a Cristo, despreciaron a Dios. Y por ende, esta destrucción que iba a sobrevenir sobre ellos, no era nada más que a Dios se le había ocurrido mandarles eso. O sea, y me corrijo, porque Dios no les envió la destrucción. Lo que hizo Dios únicamente fue quitarles la protección que les había dado. Porque recordemos, ¿cuál fue la razón del exilio de los judíos a Babilonia? ¿Qué habían hecho ellos? Habían caído en una apostasía gravísima. Y no era la primera, porque esa ya era una de tantas que habían cometido. Y entonces cuando ellos van a Babilonia, ya el momento que ellos regresan, desde que se ordena la reconstrucción de Jerusalén, ahí comenzó un periodo profético de las 70 semanas, de 490 años. O sea, y esas 70 semanas proféticas fue el plazo que Dios le da al pueblo judío para que se arrepienta. O sea, para que cambien, para que hagan una reforma dentro de sí mismos. Pero aquí ya, en este momento, ya cuando le damos lectura aquí de Daniel 11:22, cuando nos habla que el rey del norte se levanta contra el pacto sagrado, cuando vemos eso ya es cuando el pueblo de Israel ya ha cumplido su tiempo. Pero es necesario que estudiemos esta parte de la historia a fondo. ¿Por qué?
Porque esa misma condición del pueblo de Israel es la misma condición de la iglesia, es la misma condición que tiene la iglesia actual. La profecía claramente ya nos decía. Vamos a seguir dando lectura a lo que nos dice aquí en el conflicto de los siglos. Jesús declaró a los atentos discípulos los juicios que caerían sobre el apóstata Israel, y especialmente la venganza retributiva que les sobrevendría por su rechazo y crucifixión del Mesías. Señales inconfundibles precederían al horrible clímax. La hora temible iba a venir veloz y repentina, y el Salvador advirtió a los que escuchaban diciéndoles: cuando viereis pues la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál era la señal que se les había dado para que salieran de Jerusalén? ¿Qué les decía? Cuando veáis los estandartes de Roma. Y ahora, ¿será que en nuestro tiempo ya se habrán levantado esos estandartes? Pongámonos así, porque nos dice dentro de los territorios sagrados. ¿Creen ustedes que dentro de la iglesia será que ya están los estandartes de Roma? ¿Sí o no? Lógicamente que sí. ¿Y esto por qué? ¿De qué manera Roma ha puesto su estandarte dentro de la iglesia? Por medio de sus doctrinas. Porque obviamente no vamos a ver a un cura dentro de una iglesia abiertamente, o sea, dando una misa y personas rezándole a la Virgen. O sea, no es que vamos a ver eso, ¿no? Si esperamos que eso se vea algún día, vamos a caer en el engaño rápido. Sino que, ¿de qué manera está el estandarte de Roma? Comenzando número 1, ¿cuál es la doctrina madre del catolicismo? La base misma del catolicismo, ¿cuál es? Es la doctrina de la Trinidad. Y entonces, eso ya es una señal para nosotros. Los discípulos vieron esa señal en su momento, ¿y qué fue lo que hicieron? Inmediatamente salieron de allí. Y ahora, en la actualidad, ¿qué sucede? Roma también ha clavado sus estandartes. Es más, en varias sesiones de la Conferencia General, el Vaticano ya ha tenido sus representantes allí, e inclusive la bandera del Vaticano ha desfilado junto con las banderas de los demás países donde está presente la Iglesia Adventista. O sea, una señal más clara de eso, de que los estandartes de Roma ya están dentro de la Iglesia Adventista, yo creo que ya no puede haber algo más claro. O sea, si en un congreso, o sea, cuando la Conferencia General se reúne, ¿es para qué? Es para tratar qué es los planes que tienen, qué es lo que se va a hacer dentro de la iglesia. Pero díganme, si prácticamente el Vaticano es el representante del mismo Satanás, ¿qué tiene que hacer esa bandera justamente allí dentro de la reunión de la conferencia? Porque, o sea, ¿qué tiene que ver la Iglesia Adventista con el Vaticano? O sea, si lo vemos desde el punto de vista doctrinal, por el contrario, en la doctrina adventista, el Vaticano, ¿quién es? Es el representante de Satanás. Y entonces vemos aquí que la misma situación de los tiempos de Cristo, de los tiempos de los discípulos, cuando fue destruida Jerusalén, nuevamente se repite. Y aunque Yahshua había profetizado que el templo y toda la ciudad en sí serían destruidos, y a pesar de que habían ya varias señales de que indicaban que eso se cumpliría en algún momento, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hacían las personas? Decían que eso no iba a suceder, que era algo imposible. Y ahora veamos un poco aquí, la hermana Elena de Kuay nos describe un poco cuál era el aspecto que tenía Jerusalén en aquellos tiempos.
nos dice así, en el reinado de Herodes, Jerusalén no solo se había embellecido grandemente, sino que mediante la construcción de torres, murallas y fortalezas, que se sumaban a la fuerza natural de su ubicación, se había hecho aparentemente inexpugnable. Quien en esta época hubiese predicho públicamente su destrucción, habría sido calificado como Noé en su día, de alarmista enloquecido. Entonces, ¿qué nos dice claramente? En este momento de la historia, Jerusalén, ¿cómo era? Era una ciudad sumamente hermosa, próspera, y por sobre todo parecía estar completamente segura. O sea, en la ubicación en la que se encontraba, más las poderosas murallas que tenía, parecía que Jerusalén no iba a ser destruida nunca. O sea, parecía que eso, la profecía de que sería destruida, parecía algo imposible. Y por ende aquí lo que nos dice, si alguien en aquellos días se atrevía a decir públicamente que Jerusalén iba a ser destruida, ¿qué es lo que sucedía? La gente lo iba a ver como en el pasado los antediluvianos vieron a Noé. ¿Cómo le llamaban a Noé a aquellas personas? Lo llamaban viejo loco, demente, fanático. Y entonces, y es más, es cuestión de que nosotros, si tenemos la posibilidad, en internet vemos varias reconstrucciones de cómo se veía el templo, cómo se veía la ciudad en aquellos días. Si nosotros vemos eso, las tremendas piedras, las columnas, o sea, todo cómo estaba edificada esa ciudad. También si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, se nos hubiera hecho algo imposible que Jerusalén fuera a ser destruida. Pero vamos a ver en Mateo capítulo 24, verso 35. ¿Qué declaró el maestro? ¿Qué declaró Yahshua? Mateo capítulo 24, verso 35. Quien lo encuentre, por favor, ayúdeme con la lectura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos aquí una declaración poderosa. ¿Qué declaró Yahshua? El cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras no pasan. O sea, a pesar de que parezca que la profecía sea imposible de cumplirse, la profecía se cumple porque se cumple. Y ahora vamos a ver un poco más a fondo la condición del pueblo judío. La paciencia de Dios hacia Jerusalén tan solo confirmó a los judíos en su impenitencia obstinada. O sea, a pesar de que habían matado a su hijo, al Mesías, Dios seguía teniendo misericordia por el pueblo judío. O sea, ¿y qué hizo el pueblo? Nos dice aquí, a pesar de en lugar de aprovechar esa misericordia, ¿qué hicieron ellos? Nos dice, se confirmaron aún más en su obstinación. O sea, en lugar de arrepentirse, se volvieron más necios todavía que antes. Corazón duro. O sea, un corazón muy duro. Cuanto más grande era la paciencia de Dios con Jerusalén, tanto más crecía también la rebeldía y la maldad de los judíos. En su odio y crueldad hacia los discípulos de Jesús, rechazaron la última oferta de misericordia. Y ahora pongamos atención a la parte que viene. Entonces Dios retiró su protección y quitó su poder de restricción de Satanás y sus ángeles, y la nación se dejó al control del líder que habían elegido.
sus hijos habían despreciado la gracia de Cristo, que les había permitido dominar sus malos impulsos. Y entonces estos los dominaron. Satanás despertó las pasiones más feroces y degradadas del alma. Los hombres no razonaban, estaban más allá de la razón, controlados por el impulso y la rabia ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Se volvieron satánicos en su crueldad, en la familia y en la nación, entre las clases más altas y las más bajas por igual. Había sospechas, envidias, odios, luchas, rebeliones y asesinatos. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones incontroladas los convirtieron en tiranos. Ahora nosotros vemos aquí algo muy similar al estado actual de nuestra sociedad. ¿Eso por qué? Porque vemos aquí, hoy en día ¿será acaso algo raro las traiciones, los odios, los chismes, las habladurías? Eso hoy en día ya no es algo raro y es algo común. Y no solamente entre los amigos, sino que aquí, como nos dice, aún entre los propios familiares. Y esto se dio ¿por qué? Porque Dios retiró su poder restrictivo a los ángeles de Satanás. O sea, ahora quien había tomado el control de toda la nación era Lucifer. O sea, ellos habían despreciado a Dios y ahora venían las consecuencias. Y ahora vemos aquí algo que nos dice, a medida que se iba acercando el tiempo en el que la destrucción de Jerusalén debía cumplirse, aún así, a pesar de toda esta obstinación del pueblo, Dios mostró aún misericordia. Se nos cuenta aquí que antes de que viniera la destrucción comenzaron a aparecer señales en los cielos. Aquí en el conflicto de los siglos se nos cuenta que al atardecer en las nubes se formaban, dice, como ejércitos, o sea, como personas que venían a caballo y en carruajes hacia la batalla. O sea, las nubes tenían esas formas completamente extrañas. Y nos cuenta aquí otro episodio muy impresionante. Nos dice que en cierta noche se dice que la puerta, una de las puertas del templo, que era una puerta sumamente pesada, que aún 20 hombres podrían abrirla, pero con gran dificultad. O sea, era una puerta sumamente pesada, que estaba afirmada en el pavimento. Dice que en una noche, de una manera inexplicable, esa puerta se abrió. Y dice que se escuchaban como voces, como gritos que decían, salgamos de aquí. Todo esto lo podemos leer allí en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. O sea, a pesar de todo eso, Dios seguía mostrando misericordia hasta el último momento. Y aquí vemos, aparece un personaje. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a venir sobre la ciudad. De día y de noche entonaba el lúgubre canto, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue azotado y echado en la cárcel, pero ninguna queja escapó de sus labios. A los insultos y a las burlas tan solo contestaba: ¡ay, ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Su grito de advertencia no cesó hasta que fue asesinado en el asedio que había predicho. O sea, hasta el último momento Dios estuvo manifestando su misericordia.
A pesar de que despreciaron y mataron a Cristo, a los apóstoles, Dios enviaba señales. Y también, ¿qué nos dice? Envió también a otro, a un predicador también para que les advirtiera. Y hasta que finalmente, vamos siguiendo con la historia, vemos que llega el general Cestio Galo y él sitia la ciudad. Y justamente esto sucedió en la época de la Pascua, cuando recordemos qué sucedía en la Pascua. Venían de todas partes de Israel, se reunían en Jerusalén para celebrar la Pascua. O sea, para este momento la ciudad estaba totalmente llena, no solamente de los habitantes como tal de la ciudad, sino que también de muchos visitantes. Cuando Cestio Galo llega y sitia la ciudad, la situación se comenzó a tornar difícil. Porque recordemos, comenzó a haber hambre, porque, o sea, las personas podían entrar, pero no podían salir. O sea, los romanos no había ningún impedimento para las personas que querían entrar a Jerusalén. Les daban el paso libre para que entren. Pero ya no los dejaban salir. Y recordemos, había más gente de lo habitual. El hambre comenzó a pasar factura y todo. Pero cuando estaban a punto de rendirse, de un momento para el otro, Cestio Galo se retira. O sea, levanta el sitio de la ciudad y se retira. Los judíos, en lugar de tomar esto como una señal de misericordia, ¿qué es lo que hacen? Van tras los romanos a hacerles guerra. O sea, van a atacar a las legiones romanas en medio de esa retirada. Y aparentemente dice que los judíos aparentemente estuvieron a punto de lograr la victoria, porque las legiones romanas apenas pudieron escapar de los judíos. Recordemos cuál había sido la señal para que salieran los discípulos y los seguidores del Maestro. Cuando Jerusalén estuviera rodeada y vieran los estandartes, era la señal para salir. Y ahora, en este momento que el general Cestio Galo se retira, fue que los seguidores de Yeshua encontraron el momento perfecto para salir. Vamos a ver lo que nos dice. En el momento del asedio, los judíos estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Me equivoqué antes al mencionar la Pascua. Era la fiesta de los tabernáculos. Y así los cristianos de todo el país pudieron escapar sin ser molestados. Sin demora huyeron a un lugar seguro, a la ciudad de Petra, en tierra de Perea, más allá del Jordán. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Aprovecharon este momento en el que los judíos, o sea, el ejército en sí, había salido tras los romanos. Aprovecharon ese momento para salir. Porque debido a que la mayoría de personas estaban en Jerusalén y estaban seguros de que iban a obtener la victoria por sobre los romanos, decidieron quedarse la mayoría allí en Jerusalén. Entonces ahí ellos aprovechan y huyen de Jerusalén, o sea, salen de Jerusalén y huyen a Pella, que era una ciudad mucho más pequeña que Jerusalén. O sea, de todo el pueblo judío solamente unos pocos salieron de allí. Y la historia cuenta que el hecho de que los judíos obtuvieran esta aparente victoria, lo que provocó en ellos fue que esa obstinación se prolongara aún más, o sea, se hiciera más fuerte. O sea, ellos pensaron que con sus fuerzas, con su poder, iban a poder levantar el yugo romano, o sea, ya librarse de la dominación romana. Pero lo que ellos no contaban, con lo que ellos no contaban, era que tiempo después, Cestio Galo fue coronado emperador en Roma. Y ahora quien regresó a poner en asedio a Jerusalén fue ahora el general Tito. Tito regresa a Jerusalén, pero esta vez ya no iba a retirarse como lo hizo Cestio Galo, sino que esta vez estaba decidido a acabar con la rebelión de los judíos.
Y este segundo asedio fue todavía más duro que el primero. La ciudad de Jerusalén contaba con varios depósitos para almacenar alimentos, pero como ya vimos, debido a estas disputas internas que habían facciones y todo eso, estos depósitos que hubieran servido para este momento fueron destruidos. Y entonces ya no había esas provisiones guardadas. Y entonces vamos a ver hasta qué punto llegó el hambre en Jerusalén. Y vamos a ver lo que acabamos de dar lectura en Levítico, en Deuteronomio, que nos decía qué iba a pasar con Jerusalén. No iba a quedar ni vino, ni mosto, ni grano, iban a quedar completamente sin nada de alimento. Vamos a ver hasta qué punto fue que llegaron. Una medida de trigo era vendida por 1 talento. Tantos eran los dolores que causaba el hambre, que los hombres llegaron al extremo de comer sus cintos de cuero, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Un gran número de personas salía por la noche para recolectar plantas silvestres que crecían fuera de las murallas de la ciudad, aunque muchos eran apresados y condenados a muertes crueles con torturas, y a menudo los que regresaban a salvo eran despojados de lo que habían recogido con tanto peligro. La hambre llegó a tal punto que las personas comenzaron a comerse el cuero de sus sandalias. Es como decir que el hambre en nuestros días llegue a tal punto que las personas comiencen a comerse el cuero de los zapatos. Es algo que alguien en su sano juicio no haría, pero estamos aquí en una circunstancia de hambre extrema, que no había absolutamente nada para comer. Y se dice también que había muchos que salían por las noches a recoger frutos silvestres que crecían fuera de la ciudad. Y dice que a pesar del gran riesgo que esto conllevaba, muchos, impulsados por el hambre, se atrevían a hacer eso. Y las crónicas nos cuentan que muchas de estas personas eran atrapadas. ¿Y qué eran lo que hacían los romanos? Los crucificaban. Y aquí también en el libro nos cuenta que estas crucifixiones se llevaban a cabo en el valle de Josafat, un sector fuera de las murallas de la ciudad. Y dice que llegó a tal punto el número de personas que habían crucificadas allí, que era casi imposible caminar en medio de tantas cruces que se habían puesto fuera de la ciudad. Era algo terrible. Millares perecieron por el hambre y la peste. El afecto natural parecía haber sido destruido. Los maridos robaban a sus mujeres y las mujeres a sus maridos. Se veía a los hijos arrebatar la comida de la boca de sus ancianos padres. La pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la ciudad condenada. Las misericordiosas manos de mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. En otras palabras, la situación fue tan crítica que se llegó a cometer canibalismo. Nos está diciendo aquí el espíritu de profecía que las madres cocinaban a sus propios hijos y se los comían. Algo totalmente perturbador y estremecedor, algo que nosotros no tenemos ni idea de lo que es. Les invito a que busquemos en Deuteronomio capítulo 28, versos del 56 al 57. Deuteronomio capítulo 28, versos del 56 al 57.
y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura. Mirará con malos ojos al marido de su seno y de sus hijos y de su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos sus hijos que diere a luz, pues los comerán ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. O sea, desde aquí vemos, o sea, solo el hecho de imaginarse, o sea, lo despreciable que era este acto. Porque nadie, o sea, ninguna madre en su sano juicio va a coger a su hijo recién nacido y a comérselo. O sea, eso es algo que ya de un psicópata prácticamente. Pero el hambre en Jerusalén llegó hasta ese punto. O sea, hubo ya personas que ya perdieron la cabeza, perdieron la razón y comenzaron a comer humanos prácticamente. De buen grado hubiera Tito puesto fin a tan terrible escena y así haber evitado a Jerusalén la medida completa de su condenación. Se llenó de horror al ver cuerpos de los muertos amontonados en los valles, como en éxtasis. Contempló desde lo alto del monte de los olivos, el magnífico templo, y dio la orden de que no se tocase ni una de sus piedras. Antes de intentar tomar posesión de este baluarte, hizo un serio llamamiento a los líderes judíos para que no le obligaran a profanar el lugar sagrado con sangre. Si ellos hubieran salido a presentar batalla en cualquier otro sitio, ningún soldado romano habría violado la santidad del templo. Josefo mismo, en un discurso de lo más elocuente, les imploró que se rindiesen para salvarse a sí mismos, a la ciudad y al templo. Pero sus palabras fueron respondidas con amargas maldiciones. Les lanzaron dardos a su último mediador humano, mientras permanecía de pie, suplicándoles. Flavio Josefo era judío también, pero en este caso él fue un historiador muy conocido, y de él tenemos justamente uno de los relatos más detallados sobre lo que sucedió en Jerusalén en esta época. Y vemos aquí que a pesar de todo, Tito trató de persuadirlos a que se rindan, o si querían luchar, les daba permiso para que salieran a luchar a otra parte, pero él no quería profanar el templo. Pero los judíos, a pesar de todo lo que se les pedía, que se rindieran, para no hacer más grande el problema y así reducirles el sufrimiento prácticamente, ellos no cedían. Porque había un problema aquí. Los judíos, a pesar de todos esos actos atroces que habían cometido, a pesar de que habían matado al Mesías, ¿qué decían ellos? Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos va a proteger. O sea, a pesar de todo eso, ellos se habían mantenido obstinados y cegados en que porque eran el pueblo de Dios, tenían la protección especial de Dios, y que por ende Dios no iba a permitir que su pueblo, su ciudad santa, fuera destruida. O sea, y en ese espíritu de obstinación se vuelve a repetir nuevamente en nuestros días. Y hay que tener sumo cuidado, porque hoy en día hay algo que se conoce como el movimiento sionista. Estas personas sostienen de que Israel todavía es el pueblo de Dios, que los judíos todavía son el pueblo escogido, y que el milenio
los salvados no lo van a pasar en el cielo, sino que el milenio va a ser aquí en la tierra. Si nosotros vamos a ver la profecía, quien se va a quedar aquí en el milenio no van a ser los salvados, va a ser Satanás. Sí, en Apocalipsis 20 está eso. Él es el que va a estar atado aquí en la tierra por 1000 años. Pero ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que se pretende? Hay personas que sostienen esta doctrina y es justamente una de las razones por las que se está dando esta guerra en Medio Oriente, en Jerusalén, o sea, en Israel. No es solamente que por eliminar al grupo Hamas, que a los terroristas, o sea, el objetivo de ellos no es ese, sino que hay un proyecto que, bueno, depende de dónde lo busquemos, porque en algunos lugares se le llama el proyecto Redención, en fin, se le ha dado tantos nombres, en el que ellos pretenden reconstruir nuevamente el templo de Jerusalén. O sea, pretenden hacer el tercer templo nuevamente. ¿Y cuál es el objetivo? Ellos dicen que porque Israel sigue siendo el pueblo escogido y todo eso. Pero ¿quién está detrás de eso? Es Satanás. ¿Y quién es el representante de Satanás? El Vaticano, el papado. Porque aunque nosotros pensamos, pero eso no nos incumbe a nosotros, sí nos incumbe y mucho. Porque Daniel también nos habló sobre esto. Además, lo que ellos pretenden hacer cuando construyan ese templo otra vez es reanudar el sistema de sacrificios, lo cual es una completa blasfemia y un insulto directamente hacia Dios. Porque si nosotros nos pusiéramos a sacrificar corderos otra vez, estamos declarando que el sacrificio que hizo Yahshua en la cruz no sirve. O sea, y lo que pretenden ellos es volver nuevamente a que esto se reanude allá en Jerusalén. Y hasta cierto punto Dios permitirá que esto se dé. O sea, ¿por qué? Porque recordemos, hay profecías que tienen que cumplirse. Y si Dios ha designado que eso se cumpla, pues así tendrá que ser. Ahora no debemos creer que esto que sucede por allá no es de nuestra incumbencia. ¿Por qué creen ustedes que Elena de White comienza el conflicto de los siglos justamente hablándonos de esto, lo que sucedió? ¿Y por qué cuando Cristo habló sobre las señales del fin, nos habló también sobre la destrucción de Jerusalén? O sea, no era solamente hablando de lo que pasó antes, sino que también es cuestión de lo que va a suceder ahora. Nuevamente se volverá a repetir. Y aquí voy a dar lectura acá de un párrafo importante que nos dice así. A ver, nos dice... Miren lo que nos dice aquí. Para establecer su poder con mayor firmeza, hablando de los líderes de aquel momento, nos dice así: para establecer su poder con mayor firmeza, sobornaron a falsos profetas para que proclamaran, incluso mientras las legiones romanas asediaban el templo, que el pueblo debía esperar la liberación de Dios. Hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Altísimo se interpondría en defensa de su pueblo contra sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección divina y ahora no tenía defensa. Y ahora, ¿cómo esto se va a volver a repetir? El mundo pretenderá en un futuro cercano acercarse a Dios, pero no como Dios lo pide en sus palabras, sino de qué manera, por medio de a su manera, como ellos quieren. ¿Cómo dice la Biblia que el mundo rechazará a Dios? ¿Qué pasará en los Estados Unidos? Se dictará, y no solamente en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero. ¿Qué van a hacer? Van a dictar una ley que obligue a todos a guardar el domingo y por consiguiente a transgredir el sábado.
Y ahora imagínense, súmenle a eso el hecho de que se levante este tercer templo y se reanude este sistema de sacrificios. ¿Qué creen que va a suceder allí? El mundo entero, el mundo casi en su totalidad, estará proclamando abiertamente su desprecio hacia Dios. O sea, y por ende es importante que estudiemos este episodio de la historia, porque lo mismo se vuelve a repetir otra vez. Y aquí, avanzando un poco más adelante, nos cuenta que los soldados romanos, en un momento de ira, porque ya estaban cansados de los insultos y de las maldiciones de los judíos, ellos decidieron tomar ya directamente la ciudad por asalto. Y llegaron al templo y en medio de toda su rabia y todo eso comenzaron a incendiar el templo. O sea, los soldados se volvieron completamente locos debido al resplandor de oro que ellos veían en todas partes. Porque el templo era un edificio sumamente lujoso, cubierto de mármoles, de oro, o sea, y de piedras preciosas. Y por ende, cuando ellos vieron todas estas riquezas, se volvieron locos y comenzaron a incendiar el templo con el objetivo de derretir todo ese oro. Aquí nos dice así: dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que lo que se podía contemplar desde afuera. Hombres, mujeres, viejos y jóvenes, insurgentes y sacerdotes, los que luchaban y los que imploraban misericordia, fueron acribillados en una carnicería indiscriminada. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Los legionarios tuvieron que trepar por encima de pilas de muertos para poder seguir con su labor de exterminio. O sea, la situación ya se tornó completamente espantosa. Ya cuando los romanos tomaron la ciudad, comenzaron a matar a todos de manera indiscriminada. Y como vemos aquí, o sea, fue tal el número de los muertos que inclusive los soldados ya no caminaban sobre el suelo, sino que caminaban prácticamente encima de montones de cadáveres. Además, también aquí se nos cuenta que la sangre fluía por las gradas del templo como que si fuera agua. O sea, fue una matanza completamente terrible. Ya para ir terminando, voy a leerlo, ya lo último que nos dice aquí. Los judíos forjaron sus propias cadenas. Ellos mismos llenaron para sí la copa de venganza. En la destrucción total que les sobrevino como nación y en todos los males que les siguieron, en su dispersión no hicieron sino recoger la cosecha que sus propias manos habían sembrado. Dice el profeta: es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Sus sufrimientos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Eso es lo que mayormente nosotros llegamos a pensar cuando leemos esto. Decimos, Dios es el que les envió el castigo. Pero vamos a ver que no fue así. Dios no les envió ninguna de esas desgracias, sino que lo que hizo Dios fue quitar su protección para el pueblo judío. O sea, como ya lo habían despreciado, lo habían rechazado, lo que Dios hizo fue hacerse a un lado y dejarles a ellos que sigan por su propio camino. Así es como el gran engañador busca encubrir sus maquinaciones. Por su obstinado rechazo al amor y misericordia divino, los judíos habían hecho que se les retirara la protección de Dios y se permitió a Satanás gobernarlos según su voluntad. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén son una demostración del poder con que se ensaña Satanás sobre los que someten a su control.
O sea, todos estos horrores y estas cosas que se llegaron a cometer en la destrucción de Jerusalén, no fue un castigo que Dios haya enviado, sino que, como acabamos de ver, esto fue justamente lo que Satanás hizo. Y él pretende hacernos creer ahora que eso es un castigo que Dios les envió a los judíos. Pero vemos que no fue así, fue Satanás mismo el que hizo toda esta obra de destrucción. Dios simplemente le permitió, ya quitó la protección que tenía para con los judíos. Bueno, y aquí hemos podido ver cómo se cumplió entonces la profecía. Lo que se había profetizado, el tiempo de gracia que le fue dado al pueblo de Israel, ya, digamos, ya para este punto ya había terminado. Y ahora, ¿creen ustedes que para nosotros, como pueblo adventista, será que habrá un tiempo también determinado para nosotros? ¿Creen ustedes? Obviamente que sí, también para nosotros hay un tiempo. Va a haber un momento en que la misericordia de Dios, o sea, la protección de Dios será quitada. Porque recordemos, como adventistas, ¿cuántos años han pasado desde que la iglesia adventista nació? Prácticamente fue desde el Gran Chaco, desde 1844. De allí para acá, el pueblo adventista, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántas décadas? ¿Cuánto tiempo lleva? Si no me equivoco, son más de 100 años ya. Sí, o sea, sí, ya son más de 100 años que el pueblo adventista ha surgido y ha venido predicando la verdad. Pero ahora la pregunta es, ¿será que nos hemos mantenido fieles a esa verdad que hemos recibido? O sea, esa es la incógnita, allí viene la pregunta. Porque si bien vemos que al pueblo judío tuvo su tiempo, se le dieron 70 semanas, 490 años. Cumplidos esos 490 años, ¿qué pasó? Terminó su tiempo de gracia. Terminó su tiempo de gracia, ¿y qué fue lo que sucedió? La destrucción vino sobre ellos. Pero no porque Dios se las haya enviado, sino que porque ellos mismos la trajeron sobre sí mismos. Y ahora esto nos debe poner a pensar de que esto también no se vuelva a repetir con nosotros. No vaya a ser que teniendo la verdad, conociendo la verdad de los 10 mandamientos, del sábado, la profecía, el santuario y todo eso, no vaya a ser que con todo eso terminemos siendo destruidos juntamente con los impíos. Porque mucho se resalta, es que como adventistas guardamos el sábado. Eso no es garantía de nada. Recordemos, los judíos también cumplían al pie de la letra los sacrificios, las fiestas anuales, el sábado también lo guardaban. Pero ¿qué pasó con ellos? O sea, exteriormente estaban bien, guardaban todo lo que debía guardarse. Pero en su corazón, ¿qué era lo que tenían? O sea, había pura maldad, puro orgullo, odio. Eso era lo que tenían dentro de sí. Y hasta ahora nuevamente vemos que se vuelve a repetir esa misma situación. Bueno, este ha sido mi tema de hoy. Espero que sirva de mucha ayuda para todos nosotros. Y los invitamos para en la tarde, vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a tener allí el espacio de salud. Y para culminar les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por este Shabbat que nos das, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos protejas y nos bendigas el resto de tu santo día y la semana que estamos por comenzar. Te pedimos también que tú abras nuestras mentes y nos ayudes a entender tu palabra y que no solamente lo dejemos en estudio, sino que también lo pongamos en práctica cada uno de nosotros. Ay, quita de nuestra mente, quita de nosotros ese corazón duro como lo tenía también el pueblo de Israel de antaño. Ayúdanos a cambiar y a ser diferentes acorde a tu palabra. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén, amén.
Bueno, le damos gracias a Dios por los mensajes que cada día estamos recibiendo. Y también los invitamos pues para que cada ser humano pueda tomar una gran decisión en su vida. La decisión es que cambiamos o servimos al Rey de Reyes o servimos al Rey de las Tinieblas. Es una invitación para que estos mensajes se hagan realidad en la vida de cada uno de ustedes, hermanos presentes. También pues preparémonos, no olvidemos que hoy es un día tan especial que seguiremos con nuestra programación, ¿ya? Yo creo que como es temprano, van a ser las 12, vamos a tener 1 hora y media y en la hora y media continuamos. Yo tengo mi tema central que me mueve, ¿ya? ¿Ya? Entonces pues quedan todos totalmente invitados y a las 1:30 estaremos nuevamente comenzando nuestra programación. Se les agradece a cada uno de los hermanos que hemos estado aquí en nuestro canal, como también pues preparémonos para esta vida y eternidad. Cristo viene pronto a esta tierra y necesita que cada uno de nosotros estemos listos para ese gran encuentro con nuestro Señor. Mis queridos y apreciados hermanos, gracias y no se despeguen de nuestro canal porque tenemos cosas muy importantes para seguir anunciando. Que tengan un excelente día cada uno de ustedes. Dios los bendiga.